¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si el mundo fuera gobernado por la locura pura? Si cada decisión importante fuera tomada por alguien que acabara de despertar de un coma de 30 años o que hubiera perdido una apuesta cósmica con el universo mismo? Bueno, no tienes que imaginártelo, porque en algún rincón retorcido de la realidad existen lugares donde la lógica fue a morir, donde el sentido común se declaró en bancarrota y donde legisladores aparentemente cuerdos se sentaron en salas solemnes y decidieron que la humanidad necesitaba protección contra amenazas tan terríficas como una sonrisa ausente o un cerdo con nombre imperial. Hoy vamos a hacer un viaje por los rincones más oscuros de la legislación mundial, donde la paranoia se convirtió en ley, donde el miedo irracional se volvió mandato constitucional y donde la estupidez humana alcanzó alturas tan monumentales que desafían las leyes de la física. Número 1. En Milán, Italia, existe una ley que convierte tu cara en un campo de batalla legal. No estoy exagerando ni usando metáforas poéticas. Estoy hablando de una regulación municipal que literalmente te obliga a sonreír. Sí, sonreír. Como si fueras un empleado de Disney en un día particularmente malo, pero con la diferencia de que si no lo haces, técnicamente estás violando la ley. Esta demencial pieza de legislación no surgió de la nada como una broma cósmica. Tiene sus raíces en el periodo austrohúngaro, cuando los gobernantes aparentemente decidieron que la felicidad forzada era la clave para una sociedad funcional. La ley nunca fue derogada oficialmente, lo que significa que durante más de un siglo los milaneses han vivido bajo la sombra de la policía de la felicidad. Las únicas excepciones oficialmente reconocidas son tan específicas que parecen sacadas de un manual de tortura burocrática: funerales y visitas hospitalarias. Aparentemente el gobierno consideró que incluso en esos momentos sonreír podría ser técnicamente posible, pero optaron por la magnanimidad. Imaginen por un momento la pesadilla kafkiana de un oficial de policía acercándose a ustedes en la calle y diciéndoles: «Disculpe, ciudadano, pero su nivel de felicidad facial está por debajo del mínimo legal requerido». La ley convierte cada mal día en un potencial delito menor, cada momento de tristeza natural en una transgresión civil. Es una regulación que no solo desafía el sentido común, sino que ataca directamente la experiencia humana fundamental de tener emociones auténticas. Lo más perturbador de esta ley no es su existencia, sino lo que revela sobre la mentalidad de quienes la crearon. Refleja una sociedad tan desesperada por proyectar una imagen de perfección que estaba dispuesta a criminalizar la melancolía. Es el totalitarismo emocional, llevado a su conclusión más absurda, donde el Estado no solo controla tus acciones, sino también tus expresiones faciales. La implicación filosófica es aterradora. Si el gobierno puede legislar tu cara, ¿qué aspecto de la experiencia humana está verdaderamente fuera de su alcance? Número 2. Pero si creen que la obsesión italiana con las expresiones faciales es extraña, esperen a conocer la paranoia francesa con los nombres de cerdos. En Francia, existe una ley que prohíbe específicamente llamar a tu cerdo Napoleón. No es una sugerencia educada del Ministerio de Agricultura, no es una tradición folclórica que puedas ignorar sin consecuencias. Es una prohibición legal directa que trata el nombre de su emperador más famoso como si fuera una marca registrada sagrada que debe protegerse de la profanación porcina. Esta legislación nació durante una época en la que Francia estaba obsesionada con proteger la dignidad de sus símbolos nacionales, aparentemente sin darse cuenta de que prohibir algo específicamente suele darle exactamente la atención que intentas evitar. La legislación original fue diseñada para prevenir la ridiculización de figuras históricas importantes, pero su aplicación específica a los cerdos revela una mentalidad tan frágil y paranoica que resulta casi conmovedora en su inseguridad. Piensen en la cadena de eventos que llevó a esta ley. En algún momento, un grupo de legisladores franceses se sentó alrededor de una mesa y tuvo una conversación seria sobre la amenaza que representaban los cerdos con nombres imperiales para la estabilidad nacional. Discutieron gravemente los peligros potenciales de permitir que los granjeros franceses ejercieran su humor campesino sobre sus animales de granja. Alguien tuvo que defender seriamente la posición de que un cerdo llamado Napoleón representaba una amenaza existencial para la República Francesa. La ley efectivamente declara que mientras puedes nombrar a tu hijo,
tu perro o incluso tu goldfish como Napoleón, hacerlo con un cerdo cruza una línea invisible pero aparentemente sagrada en la arena de la dignidad nacional. Es una distinción tan arbitraria que sugiere que los legisladores franceses pasaron tiempo contemplando exactamente qué animales eran suficientemente dignos para portar nombres imperiales y cuáles no. La pregunta obvia es, ¿qué pasa con las vacas? ¿Los caballos están permitidos? ¿Existe una jerarquía oficial de dignidad animal que determina qué especies pueden llevar nombres de emperadores? Número 3. Y hablando de paradojas legislativas que desafían toda lógica, el Reino Unido nos regaló una de las contradicciones más bellamente absurdas en la historia del derecho. En ese país es completamente ilegal estar borracho en un pub. ¿Sí? Escucharon bien. En el lugar específicamente diseñado, construido y dedicado al noble arte de consumir alcohol hasta alcanzar diversos grados de intoxicación, estar exitosamente intoxicado es técnicamente un crimen. Esta joya legislativa proviene de la Ley de Licencias de 1872, un documento que aparentemente fue escrito por alguien con un sentido del humor tan retorcido que merece su propio monumento nacional. La ley no solo criminaliza al cliente por lograr el objetivo principal de visitar un pub, sino que también hace responsable al propietario del establecimiento por permitir que esto suceda. Es como si hubieran creado una trampa legal perfecta. Vas a un lugar cuyo único propósito es venderte suficiente alcohol para afectar tu juicio y luego te castigan por permitir que tu juicio se vea afectado. Es el equivalente legal de abrir una piscina y luego arrestar a las personas por mojarse, o de crear restaurantes y luego multar a los clientes por satisfacer su hambre. Imaginen la conversación en el Parlamento cuando se discutió esta ley. Alguien tuvo que levantarse y argumentar seriamente que los pubs necesitaban protección legal contra su propia razón de existir. La lógica circular es tan perfecta que casi parece arte conceptual, un establecimiento dedicado a la venta de intoxicantes que está legalmente obligado a prevenir la intoxicación. Número 4. Pero si el Reino Unido tiene problemas con el alcohol, Italia tiene una obsesión completamente diferente: el ejercicio canino obligatorio. En Turín, no es una sugerencia amable llevar a tu perro a caminar. No es una recomendación veterinaria que puedas ignorar si tienes un día ocupado. Es una obligación legal que puede costarte hasta 500 euros si la ignoras. La ley especifica que debes sacar a tu perro exactamente 3 veces al día, como si hubiera un cronómetro municipal monitoreando cada paseo canino en la ciudad. Esta ley convierte a cada dueño de perro en un potencial criminal y a cada paseador casual en un sospechoso de negligencia animal. Es una ley tan específica en sus requerimientos que prácticamente exige que lleves un registro detallado de cada salida de tu mascota. Imaginen las implicaciones. ¿Existe una policía canina especial? ¿Hay inspectores municipales con cronómetros siguiendo a los dueños de perros? ¿Qué pasa si llueve 3 días seguidos? ¿Y si llueve 3 días seguidos y tu perro odia la lluvia? Y hablando de ironías cósmicas que desafían toda lógica conocida, Boulder, Colorado nos presenta una situación tan absurda que parece haber sido diseñada específicamente por un comediante con demasiado tiempo libre, acceso ilimitado a documentos legales oficiales y un sentido del humor lo suficientemente retorcido como para crear la autoparodia burocrática más perfecta en la historia de la legislación municipal. En una ciudad llamada Boulder, es completamente ilegal tener una piedra grande en tu jardín. No estoy inventando esto para efectos dramáticos ni exagerando para hacer que la historia sea más interesante. Existe una ordenanza municipal oficial debidamente numerada y archivada que específicamente prohíbe a los residentes rodar, colocar, mover o simplemente dejar cualquier roca grande en su propiedad privada, a menos que esa roca forme parte de un proyecto de paisajismo previamente aprobado por las autoridades municipales competentes a través de un proceso burocrático que probablemente requiera formularios en triplicado. Es como si el Consejo Municipal hubiera tenido una crisis existencial colectiva masiva sobre su propia identidad cívica y decidiera resolver el conflicto interno declarando oficialmente la guerra contra su propio nombre. Imaginen la reunión del Consejo Municipal donde esto se discutió con total seriedad. Un grupo de funcionarios electos, adultos responsables, con títulos universitarios y experiencia en gobierno local,
En una ciudad literalmente llamada Boulder, se sentaron alrededor de una mesa de conferencias oficial y votaron solemnemente, con manos alzadas y actas oficiales, para declarar que las piedras grandes constituían una molestia pública que requería intervención legal inmediata. Es una autoparodia burocrática tan perfecta, tan ridículamente meta, que ni el mejor escritor de comedia del mundo podría haberla inventado, porque es tan absurda que la gente pensaría que es demasiado exagerada para ser creíble. La ley efectivamente significa que si vives en Boulder y quieres decorar tu jardín con una roca que justifique el nombre de tu ciudad, que celebre la identidad geológica fundamental de tu comunidad, necesitas navegar por un laberinto kafkiano de permisos, aprobaciones, inspecciones y documentación oficial que probablemente tome más tiempo que el proceso de formación geológica original de la piedra que quieres colocar. Piensen en las conversaciones que esta ley hace posibles. ¿Vives en Boulder? Sí. ¿Tienes algunas piedras grandes en tu propiedad? Bueno, técnicamente eso sería ilegal sin los permisos apropiados. Es una conversación que suena como diálogo de una comedia de situaciones sobre una realidad alternativa donde la lógica murió hace mucho tiempo. Número 6. Pero si creen que las obsesiones municipales americanas con la roca son extrañas, Singapur llevó la paranoia digital a niveles que harían sonrojar a una novela de ciencia ficción distópica. En ese país, conectarse al wifi de tu vecino sin permiso no es solo una grosería social o un acto de tacañería digital. Es un delito grave de hacking que puede llevarte a la cárcel por 3 años. La Ley de Mal Uso de Computadoras y Seguridad Cibernética de Singapur trata el uso no autorizado de una red Wi-Fi como si fueras un hacker cibernético internacional infiltrándose en los servidores del Pentágono. La multa puede alcanzar los $10.000, una cantidad que podría comprar suficiente Internet propio para abastecer a un pequeño país durante varios años. Esta ley convierte cada red Wi-Fi no protegida en una trampa legal potencial y a cada persona con un teléfono móvil en criminal en potencia. Es una legislación que declara que tu dispositivo móvil buscando automáticamente redes disponibles podría técnicamente convertirte en un hacker sin que siquiera lo sepas. La ley es tan estricta que incluso conectarse accidentalmente podría resultar en consecuencias legales devastadoras. Es como si Singapur hubiera decidido que la era digital requería consecuencias medievales. Número 7. Y si Singapur toma en serio las fronteras digitales, Canadá una vez declaró la guerra total contra los superhéroes. No metafóricamente, sino literalmente a través de legislación específicamente diseñada para destruir la industria de los cómics. En 1949, un político llamado David Fulton lideró una cruzada moral que resultó en una enmienda al Código Criminal que hizo ilegal publicar cualquier cómic que mostrara gráficamente la comisión de crímenes reales o ficticios. Bajo una interpretación estricta de esta ley, un cómic mostrando a Superman deteniendo a un ladrón de bancos era literatura ilegal en territorio canadiense. La ley nació de un pánico moral que sostenía que los cómics estaban corrompiendo a la juventud canadiense, aparentemente sin considerar que prohibir las historias donde los héroes detienan a los villanos podría enviar exactamente el mensaje opuesto al intencionado. Esta legislación efectivamente destruyó la industria de cómics doméstica de Canadá durante décadas, probando que a veces el villano más destructivo no usa capa ni máscara, sino traje y corbata parlamentaria. El impacto cultural fue devastador, editores canadienses tuvieron que cerrar, artistas emigraron y una generación creció sin una industria de cómics doméstica. Es un recordatorio perfecto de cómo el pánico moral puede tener consecuencias económicas y culturales duraderas que van más allá de las intenciones originales de los legisladores. Número 8. Pero mientras Canadá libraba guerra contra la ficción heroica, Alemania estaba ocupada creando una de las leyes laborales más específicamente humanas en la historia de la legislación. En ese país, casi todos los lugares de trabajo están legalmente obligados a tener una ventana con vista al cielo. Esto no es una sugerencia amigable de recursos humanos o un beneficio opcional que las empresas pueden ofrecer si se sienten generosas. Es un derecho humano legalmente exigible codificado en las regulaciones laborales alemanas. La ley establece que los trabajadores tienen derecho a suficiente luz natural y una conexión visual con el mundo exterior.
Una oficina completamente interna con solo iluminación artificial generalmente no está permitida para estaciones de trabajo permanentes. Es una ley que encapsula bellamente una filosofía nacional. Incluso cuando estás en el trabajo, tienes el derecho fundamental de no sentirte que estás enterrado vivo en una cueva corporativa. La legislación reconoce que la conexión con el mundo natural no es un lujo, sino una necesidad psicológica básica que el Estado tiene la obligación de proteger. Y hablando de filosofías nacionales, Suiza nos demuestra que incluso la rebelión debe seguir las reglas. En ese país, hacer senderismo nudo es completamente ilegal, no por una ley escrita caprichosamente, sino por una decisión del Tribunal Supremo Federal. El caso surgió después de que un hombre alemán fuera multado por pasear completamente desnudo por los Alpes suizos. El tribunal decidió que mientras la tradición del senderismo nudista podía ser popular en Alemania, violaba las leyes de decencia pública suizas. Es una decisión legal que efectivamente declara que tus sueños de alcanzar la verdadera unión con la naturaleza tendrán que ser archivados indefinidamente. En la Suiza ordenada, incluso la rebelión contra las convenciones sociales debe estar apropiadamente vestida. Es una ley que sugiere que los suizos están perfectamente dispuestos a aceptar que camines por sus montañas, pero insisten en que lo hagas con pantalones. La decisión judicial implícitamente reconoce que la libertad personal tiene límites geográficos. Lo que es aceptable en un país puede ser criminal a pocos kilómetros de distancia. Número 10. Pero si Suiza regula la vestimenta montañera, Kentucky tiene regulaciones que harían llorar a cualquier artista de Pascua. En ese estado, es ilegal teñir un pollito, un patito o un conejo de cualquier otro color, pero solo si estás vendiendo menos de 6 de ellos. Esta ley fue aprobada para detener la tradición de vender animales de colores brillantes como regalos novedosos de Pascua, que a menudo llevaba a su negligencia una vez que las vacaciones terminaban. Pero la extraña excepción numérica crea un vacío legal que es tan absurdo que parece diseñado específicamente para confundir. Vender un pollito rosa es un crimen contra la naturaleza, pero vender una caja entera de ellos en colores neón surtidos se considera simplemente comercio mayorista. Es una ley que aparentemente considera que la crueldad animal está directamente relacionada con las cantidades de venta, como si hubiera una diferencia moral fundamental entre el maltrato animal retail y el maltrato animal wholesale. La lógica sugiere que 6 pollitos de colores pueden cuidarse mutuamente, pero 5 están condenados al abandono. Número 11. Y hablando de distinciones arbitrarias, Iowa nos presenta una de las leyes más específicamente discriminatorias en la historia de la legislación musical. En ese estado, es contra la ley que un pianista con un solo brazo cobre dinero por sus interpretaciones. No es una broma. Una ley estatal real señala específicamente a este grupo muy particular de músicos y les prohíbe cobrar por sus servicios. La ley no les prohíbe tocar, solo les prohíbe recibir compensación por hacerlo, convirtiendo efectivamente su pasión musical en un hobby legalmente obligatorio y no remunerado. Esta legislación plantea tantas preguntas perturbadoras que es difícil saber por dónde empezar. ¿Qué estaba pasando en la historia de Iowa para hacer esto necesario? ¿Había una guerra feroz entre pianistas de 1 y 2 brazos? Es una ley tan profundamente extraña y específicamente dirigida que sugiere la existencia de una crisis musical muy particular que aparentemente solo Iowa experimentó. La especificidad de la discriminación es tan precisa que implica que alguien, en algún momento, consideró que los pianistas con un brazo representaban algún tipo de amenaza económica que requería intervención legislativa inmediata. Número 12. Pero mientras Iowa luchaba contra músicos específicamente discapacitados, Nevada estaba lidiando con una situación infinitamente más exótica: camellos errantes en las carreteras públicas. En ese estado,
Es contra la ley montar un camelo en una autopista pública, y esta ley existe por una razón que suena como ficción histórica, pero es completamente real. A mediados del siglo XIX, el ejército estadounidense importó camellos para usarlos como animales de carga en el suroeste desértico. El cuerpo de camellos fue, finalmente, un fracaso, y los animales fueron vendidos o simplemente liberados en la naturaleza. Comenzaron a vagar por el desierto, ocasionalmente adentrándose en carreteras recién construidas y asustando a caballos y conductores. Entonces Nevada aprobó una ley para lidiar con este problema histórico muy específico y muy extraño. Los camellos desaparecieron hace mucho tiempo, pero la ley permanece como un monumento solitario al olvidado cuerpo de camellos de Estados Unidos. Es una regulación que existe como evidencia de uno de los experimentos militares más extraños en la historia americana. Un recordatorio legal de una época cuando el gobierno pensó que los desiertos de California y Nevada necesitaban camellos para alcanzar su verdadero potencial. Número 13. Y si Nevada tuvo que lidiar con camellos problemáticos, Londres tuvo que enfrentar algo mucho más mundano, pero aparentemente igual de amenazante: alfombras polvorientas. En esa ciudad es ilegal sacudir o golpear cualquier alfombra o tapete en la calle después de las 8 de la mañana. Esta regla del Acta Policíaca Metropolitano de 1839 fue un intento desesperado de traer orden al caos de una ciudad industrial inmunda. Antes de esta ley, el aire se espesaba con polvo y mugre cuando miles de hogares golpeaban sus alfombras simultáneamente, creando nubes de suciedad que hacían que respirar fuera una aventura peligrosa. La ley también prohíbe golpear tu felpudo, pero otorga una excepción especial para felpudos antes del corte de las 8 de la mañana. Es una regla encantadoramente específica de una época cuando incluso el aire limpio estaba en un horario estricto. La legislación refleja una Londres que luchaba desesperadamente contra la contaminación atmosférica, décadas antes de que el término smog fuera inventado, cuando la única defensa contra el aire tóxico era la regulación horaria de las actividades domésticas. Número 14. Pero si Londres regulaba el momento para limpiar alfombras, Francia regula algo mucho más fundamental: el tamaño de tu cintura. La ley Metabo, aprobada en 2008, fue diseñada para combatir la obesidad y el síndrome metabólico, requiriendo que empresas y gobiernos locales midan las cinturas de todos los empleados entre 40 y 74 años anualmente. Para los hombres, el límite es 85 centímetros y para las mujeres, 90 centímetros. Si superas el límite, no vas a la cárcel, pero recibes orientación dietética y tu empresa puede enfrentar penalizaciones financieras. Es un plan de salud mandado por el gobierno que es brillantemente proactivo o terríficamente invasivo dependiendo de tu amor a los pasteles. Es una ley que convierte tu metabolismo en asunto del Estado y hace que tu cintura sea técnicamente propiedad pública sujeta a inspección gubernamental anual. La legislación refleja una filosofía nacional que ve la salud individual como responsabilidad colectiva, pero la implementación práctica crea escenarios dignos de ciencia ficción distópica, empleados midiendo cinturas como parte de su rutina laboral oficial. Y finalmente, como nuestro gran finale de absurdidad legislativa, Francia nos regala una ley tan específica y tan fantásticamente inútil que merece su propio museo de estupidez burocrática. En el pueblo vinícola de Châteauneuf-du-Pape es completamente ilegal que los platillos volantes vuelen sobre o aterricen en los viñedos. No es una broma. En 1954, en pleno apogeo de la locura ovni,
el alcalde del pueblo emitió un decreto municipal formal prohibiendo el vuelo, el aterrizaje o despegue de aeronaves conocidas como platillos volantes o puros volantes. La ley nunca fue derogada, lo que significa que cualquier visitante alienígena que planee un viaje a Francia debe revisar primero las ordenanzas de zonificación local. La ley fue, de hecho, una obra de puro genio, un truco publicitario que trajo atención mundial al pueblo y su vino. Pero el hecho de que permanezca oficialmente en vigor significa que los extraterrestres técnicamente necesitan permiso de aterrizaje antes de visitar esta región particular de Francia. Es una regulación que combina perfectamente marketing municipal con paranoia alienígena, creando la única ley en el planeta que específicamente regula el tráfico aéreo intergaláctico a nivel municipal. Ahí lo tienen. 15 leyes que prueban definitivamente que la realidad es más extraña que la ficción, que la estupidez humana no conoce fronteras geográficas y que en algún lugar, en algún momento, alguien consideró que cada una de estas regulaciones era esencial para el funcionamiento ordenado de la sociedad. Estas leyes son más que simples curiosidades legales, son ventanas a los miedos, obsesiones y ansiedades más profundas de las sociedades que las crearon. Revelan momentos en la historia cuando la paranoia colectiva se convirtió en política pública, cuando el pánico moral se transformó en mandato legal y cuando la necesidad humana de controlar lo incontrolable alcanzó alturas de absurdidad que desafían toda comprensión racional. Cada una de estas regulaciones nació de un momento específico de crisis percibida, cuando los legisladores miraron al mundo y decidieron que la única solución era más leyes, más control, más regulación. Son testimonio de la capacidad humana infinita para encontrar problemas donde no existen y para crear soluciones que son infinitamente más complicadas que los problemas que pretenden resolver. Pero quizás lo más fascinante de estas leyes es su persistencia. Muchas permanecen técnicamente en vigor décadas o incluso siglos.